radioyentes que cada sábado nos acompañan en su programa Capacidades al Límite. Adelante, Ana. Buenos días para todos mis compañeros aquí en cabina. Buen día para todos los fieles oyentes que sábado tras sábado sintonizan su programa Capacidades al Límite. El día de hoy un programa cargado de muchas informaciones muy importantes, pero vamos a darle los buenos días al encargado de la sección, de nuestra primera sección, Informaciones Generales, el señor José Fernández. Buenos días, José. Muy buenos días, Ana. Buenos días a todos mis compañeros aquí en cabina. Vamos de inmediato con las informaciones generales. Bien, en esta semana una tragedia enluteció a la ciudad de San Francisco de Macorís, donde una hermana le quitó la vida a su hermana menor en un hecho que todavía se está investigando, pero lo que se ha dicho es que la pareja de su hermana de 13 años la golpeaba, y la hermana, en un momento de una situación que la estaba golpeando, quiso defenderla. Se armó un pleito donde al final la hermana y la pareja de ella, de la niña, de la adolescente, la emprendieron en contra de la hermana. La hermana fue a su casa, buscó una pistola y le emprendió a tiro, y en el tiroteo le quitó la vida a su hermana de 13 años. Eso es lo que se ha dicho, pero esto está todavía en proceso. Hay que esperar a ver qué arrojan las investigaciones de la policía y eso. Por otro lado, ¿no te iba a decir algo? Sí, quería agregar algo a lo que decías, José. Okay. El primer problema es que tenemos una menor de 13 años casada. Ya por ahí comenzamos mal, desde que vemos ese punto. O sea, ¿cómo llegamos a la menor de 13 años casada? Casada. Entonces, es, por donde quiera que tú lo mires, ya la tragedia comenzó. Hace tiempo que comenzó la tragedia. Sí. Desde que dijiste menor de 13 años casada, todo lo demás ya es una tragedia que va a continuar y continuar y continuar hasta el infinito. Lo de la hermana, que le dispara a la hermana por error, por dispararle al esposo de la hermana o a la pareja de la hermana, ya es una consecuencia de todo lo que viene mal desde atrás. Entonces, ¿dónde estaba el Estado? ¿Dónde estaban la gente que vigilan y que son tan cuidadosos con este asunto de los menores, que así está menor de 13 años con una pareja? Tú sabes cómo funcionan algunas instituciones. Sí. Y las debilidades que tienen las instituciones gubernamentales. Sí, porque algo muy importante, se habla de la muerte de la menor. Claro, es el hecho trágico realmente, pero no, como dice Ramón, no se toma en cuenta esta parte. Estamos hablando de una menor de 13 años casada ya, o sea, con una pareja, y que me imagino ya, o sea, lo tenía desde hace ya tiempo, porque la hermana decía que a ella le daban la información de que él la maltrataba y que ella se mudó por allá cerca como para darle seguimiento a su hermano. O sea que posiblemente desde los 12 años esta menor tenía ya esa pareja. Muy fuerte realmente. Un caso lamentable, está en proceso. Vamos a ver qué arrojan las investigaciones. Por el video que pude ver, aparentemente la hermana disparó a mansalva, o sea, lo que saliera. Uh-huh. Porque se ve que ella saca la pistola y dispara donde están la hermana y la pareja. Era de esperarse que algún tiro se le pegara a la hermana. Pero vamos a ver qué arrojan las investigaciones. Ya eso es cuestión de esperar. Por otro lado, en el día de ayer falleció Ramón Albuquerque. Este señor, todos lo recuerdan. Albuquerque fue presidente del Senado en 3 ocasiones. Y un político muy activo del PRD. Y un hombre brillante. Y muy crítico de los gobiernos, incluso de su gobierno. Sí, era un hombre brillante, inteligentísimo, súper preparado. Sí, todos lo recuerdan con la frasecita. Sí, aquella. Todo, coño. Pero era un señor muy brillante.
el Senado de la República informó que este domingo a las 10 de la mañana se hará la honra fúnebre de Ramón Aburqué, que descanse en paz. Por otro lado, un frente frío se aproxima, posiblemente según ONAMED, habrá un frente frío que empezará a sentirse a partir del domingo con temperatura hasta de 17 grados. O sea que estamos hablando ya de un frío más o menos. Vamos a ver qué pasa si llega ese frito que caería muy bien para dormir. Sacar los abrigos. Dice aquí que ocupan 1.6 millones de cigarrillos clandestinos. Pero yo, Ramón y Ana, yo veo siempre, creo que toda la semana incautan millones de cajetillas de cigarrillos que entran por la frontera. Pero la frontera no está tan vigilada con una verja perimetral de drones, aquellos cuantos kilómetros, drones, helicópteros, cámaras de vigilancia con infrarrojo. Y cómo es que entran aquí todos estos cigarrillos clandestinos, entran, a cada rato encuentran vehículos. Algo increíble. Tú ves, por ejemplo, yo vi el otro día una jipeta de la que nosotros tenemos, que es un vehículo que, por ejemplo, se montan 4 personas atrás, el chofer y uno adelante y ya va a full. Y yo conté 23 que sacaron Santo Dios. pero algo increíble, 23 personas sacaron. Acuérdate de la perrera, que era un cepillito y que había. Pero que yo me también. imagino que tienen que darse cuenta porque ese vehículo tiene que ir con las gomas abiertas, sí. porque no aguanta el peso. Sí. Entonces yo de verdad no entiendo. Yo me gustaría que alguien en algún momento me explique esa situación, porque yo no entiendo eso, de verdad que no. ¿Tú te acuerdas cuando la policía salía a hacer esas redadas? Que en la perrera, que no caben. ¿Cómo que no caben? Siempre cabía uno más. Llegaban hasta 40. Señores, por otro lado, Donald Trump ahora quiere pelear con Irán. No, eso no se va a dar. Pero que Irán le advierte y dice que muchas bases militares de Estados Unidos están al alcance de sus misiles. Sí. ¿Tú sabes qué significa eso? Sí. Fuñe mucho y le destruimos. Y Arabia Saudita, que es aliado de Estados Unidos, le queda bastante cerca a Irán. Y la amenaza de Irán es: tú me atacas y yo inmediatamente voy a atacar a tus aliados. O sea, yo no voy a esperar a llegar a ti, yo voy a atacar a todo el que te apoye. Donald Trump también acaba de imponer aranceles altos a todo aquel que le mande combustible a Cuba. En Cuba hay una escasez de combustible y bueno, ya tú te puedes imaginar. Mira, venía un barco de África y después de la orden del presidente Trump se devolvió. y no tienen combustible. No, pero es que Cuba está en picada. Le están cerrando cada vez más. Está en picada realmente el régimen. Pienso que es el próximo país en que ellos van a intervenir. Aunque hay una negociación de muchos años que le prohíbe a los Estados Unidos hacer nada con Cuba, no le permite invadirlo, no le permite nada. Sí, pero ahora ya es hora de que ese país respire finalmente. Por otro lado, otra cosa que no entiendo, que me gustaría que tú me expliques, Ramón. El presidente Luis Abinader anuncia, explica cómo va el cable submarino que va a llevar energía eléctrica a Puerto Rico. Ay, Dios. Yo quisiera saber qué energía eléctrica que nosotros le vamos a dar a Puerto Rico cuando aquí tenemos una deficiencia increíble de la energía eléctrica. Eso me gustaría que alguien me dé luz en esa parte, porque no la entiendo. Yo quisiera darte luz, pero lo que pasa es que este es un país que vive del absurdo, y hay situaciones absurdas como precisamente esta que uno quisiera entender y no entiende, porque lo primero es suplir de energía eléctrica a tu país
Y cuando esa energía haya sido suplida y haya suficiente para todo el mundo y sobre, pues entonces tú piensas en Pero es vender. que no estamos capacitados, Ramón, por donde quiera que tú lo veas, por donde quiera que tú lo midas, por donde quiera que tú te imagines, no estamos capacitados para pasar la energía eléctrica a Puerto Rico y más por un cable submarino que tiene una distancia de ¿cuántos kilómetros? ¿Tú sabes la energía que se pierde en ese kilómetro, en esa distancia? Eso no lo vamos a entender, Yo a no lo- menos que yo no lo haya un entiendo. misterio de una ganancia o algo raro que No lo nosotros no entiendo. sabemos aquí. No sé cuál es la magia. Sí, sí, pero algo hay. Algo ganan que lo están haciendo. Bueno, vamos a ver. Aquí en un cuartel de Gurabo, un destacamento de Gurabo, falleció el señor Alejandro Arsenio Hinoa Rodríguez. Dicen que murió de un infarto en el cuartel de aquí de Gurabo. Pero eso está también en investigación. Bueno. Vamos a ver qué Está pasa. en desarrollo. Está en desarrollo, sí. Por otro lado, felicitar a los Leones del Escogido, a Ramón Gil, nuestro querido hermano. Está Mira cómo feliz. se ríe. Ese equipo de los muertos. Vino hasta con ojera, Señores, está celebrando sí, desde el sí. primer día. Ganó el Es Escogido. que no he parado. El Escogido por segundo año consecutivo. Bicampeones. Ganan Back to back. la Serie del Caribe. Bien, Ay, Dios. Y bien dicho. bien, señores, y ahora vamos a hablar de una preocupación que tenemos con el Centro de Capacitación para Ciegos y su institución afine, el Centro de Evaluación. Fíjense, como explicamos la semana pasada, la estructura física del local está en un deterioro, fuera de serie. Nos informaron unos ingenieros que debíamos desalojar el local. Procedimos inmediatamente a desalojar el local y temporalmente, cerrar el centro temporalmente, porque estamos gestionando, que de paso agradecemos a la Regional 08 el apoyo que nos han dado el señor Pedro Pablo Marte y la señora Denise, ¿cómo es el apellido? Denise Molina. Denise Molina, que nos han apoyado, han hecho todo lo posible aquí para asignarnos un espacio. Lo único que están parados y están esperando es la decisión de Santo Domingo, del ministerio, que ordene habitar el espacio y las adecuaciones que hay que hacerle, pero la voluntad de la regional aquí ha estado presente, se han mantenido permanentemente en comunicación con nosotros, pero falta que en la capital se haga todo el proceso y responda, que no han respondido todavía. Es una pena que el centro haya tomado la decisión de temporalmente cerrar sus puertas, porque educación recibe un beneficio bastante amplio. Allá el 90% de las consultas, de las terapias, de todo el trabajo que hacen en el centro es generalmente al Ministerio de Educación y los niños con el espectro autista. Mira, yo quiero ser, nosotros hemos sido siempre coherentes en nuestros planteamientos, en nuestros pronunciamientos, y quiero dejar algo muy claro. Mira, cuando nosotros hemos tenido diferencia con las autoridades de las regionales, al primero que una servidora le manifiesta esta diferencia es al director regional. O esta inconformidad. Yo he sido crítica de lo que tengo que ser crítica, de lo que considero una injusticia, pero siempre he aplaudido la buena voluntad, siempre lo he dicho, siempre he aplaudido la buena voluntad del licenciado Pedro Pablo Marte. De hecho, he dicho en mi pronunciamiento cuando me ha tocado hablar, porque sé que se ha comentado de que cómo es posible que ahora digan que la regional es buena cuando ellos no.
hemos sido siempre coherentes en lo que hemos dicho. Cuando hemos tenido que ser críticos de las cosas que entendemos que no están bien, lo hemos hecho, pero de frente. Ahora, siempre hemos dicho también que tenemos un agradecimiento infinito al licenciado Pedro Pablo Marte. Siempre en medio de nuestras diferencias, en medio de nuestras situaciones, siempre hemos destacado eso, porque para nosotros, todo el que me conoce a mí sabe que a mí con mis razones se me importa enfrentar a cualquier autoridad si tengo mi razón. Yo siempre digo, el poder no da razones, pero para mí nunca ha sido, y lo he manifestado en otros escenarios, para mí nunca ha sido de buen gusto, ha sido una de las situaciones más difíciles que me ha tocado vivir cuando he tenido que pronunciarme en contra del licenciado Pedro Pablo Marte. Lo he dicho en los mismos pronunciamientos. Y entonces ahora nos toca aplaudir las buenas acciones, como en otros momentos, de este señor. Jamás yo voy a decir que la regional no ha tenido disposición de ayudarnos, todo lo contrario. Inmediatamente, como planteó José, inmediatamente se enteraron de esta situación. El señor Pedro Pablo Marte se comunicó con nosotros, nos manifestó su preocupación, le dijo a José que estaba gestionando un local. De hecho, él está, no sé si llegó, él está fuera del país y desde allá, desde España, se mantuvo permanentemente en comunicación con nosotros. Y nosotros es una cosa más por la que siempre vamos a decir sí, y vamos a esperar en Dios que nunca haya otra diferencia, otra situación entre nosotros, pero es una cosa más donde vamos a decir que le agradecemos al licenciado Pedro Pablo Marte, y que nos cuesta bastante tener que pronunciarnos muchas veces en su contra, pero somos coherentes. No tengo que arrepentirme de nada, he sido crítica de lo que entiendo que debo ser crítica, pero siempre he alzado mi voz, siempre he destacado las cosas buenas que este señor ha hecho por CECAPSI, y donde quiera lo voy a decir. Aún puede convertirse en el peor enemigo de CECAPSI, que eso no va a pasar, pero para poner un ejemplo, y siempre CECAPSI va a reconocer las cosas buenas, las buenas acciones que tuvo este señor para con nosotros. Nosotros, si no tenemos respuesta de las autoridades de Santo Domingo, porque como dijimos ya, aquí en Santiago hemos tenido el apoyo constante tanto de Denise como de Pedro Pablo, pero en Santo Domingo, no sé, los procesos burocráticos, o no sé si es que esto a ellos no le merece ninguna importancia, que no han tomado ninguna decisión, no han dado respuesta. Por lo menos nosotros no hemos recibido ninguna llamada de Santo Domingo. Nosotros nos trasladamos a Santo Domingo a enviar esta comunicación, que también fue enviada a la regional, y no hemos tenido ninguna respuesta. Nosotros vamos a realizar una manifestación pacífica a partir del 16 de febrero por tiempo indefinido. Señores, nosotros no jugamos. Nosotros, por nuestros derechos, somos capaces de durar no 2 meses como duramos ya una vez, hasta 6 meses, bajo el agua, sol y sereno, esperando una respuesta concreta y definitiva en favor de nuestra población con discapacidad, y sobre todo de los estudiantes de la Regional 08. Señores, nosotros mencionamos la Regional 08, pero estudiantes de otras regionales que también vienen aquí porque a CECAPSI. Nosotros somos ahora mismo el único centro especializado que le está brindando en el Cibao una evaluación psicológica
gratuita a los estudiantes de las regionales de la región del Cibao y terapias de manera gratuita a niños con trastorno del espectro autista y estudiantes que no tienen autismo, pero tienen otras condiciones, trastorno específico de aprendizaje, TDAH, situaciones conductuales, y no solo a los estudiantes, también nosotros vemos a los maestros, al personal administrativo, o sea, tratamos con todo lo concerniente a educación, nosotros trabajamos con todo. Entonces, ¿cómo es posible que una situación, algo tan difícil para nosotros, todavía no, las autoridades de Santo Domingo no nos hayan dado respuesta? Nosotros seguiremos en los medios, en la semana entrante vamos a varios medios, porque es verdad que cerramos de manera temporal, pero no para quedarnos encerrados en la casa. Desde el día de ayer, nosotros vamos a estar en los medios de comunicación hablando de nuestra situación, porque no podemos dejar tantas familias desamparadas, tantos niños que contaban con nosotros. A mí me parte el alma cuando muchos padres me llaman, y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo no tengo respuesta. Esto es dificilísimo para mí. Esto es un golpe muy fuerte, no solo para nosotros, sino también para ellos, pero más aún para nosotros, porque no tenemos respuesta que darle. Señores, desde el siglo XIX, Santo Domingo siempre ha sido indiferente y ha tenido una falta de empatía enorme hacia el Cibao. Es hora de que eso termine, porque en el Cibao, la gente del Cibao necesita que se le ponga atención. Y esto no es un juego, es un asunto de salud en sentido general, de salud mental, de salud general. Así que Santo Domingo, que dejen de tanta burocracia y que por favor que muevan los hilos, porque ellos tienen el poder para hacerlo, y que finalmente tomen la decisión, porque ¿qué es lo que falta? Que ocurra una tragedia. ¿Qué es lo que están esperando? Que les rueguen, o sea, ¿qué es lo que Santo Domingo espera realmente? La manifestación que se va a realizar el 16 si no tenemos respuesta. Bueno, queda en manos de las autoridades de Santo Domingo que cientos de estudiantes del Ministerio de Educación que se les da servicio en CECACHI sigan recibiendo la ayuda psicológica y de salud mental que necesitan. Depende de ustedes, del Ministerio de Educación en Santo Domingo. Nilson. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Este es el momento de nuestro tema central. Continuamos con más de su programa Capacidades al Límite y vamos de inmediato con nuestro tema central del día de hoy. Nos acompaña la licenciada Dircia Paulino, psicóloga clínica y educativa, con maestría en psicología clínica y de la salud, y también es una de las evaluadoras o de las psicólogas, porque también trabaja intervención del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento. El día de hoy vamos a tratar, señores, un tema que en los últimos años ha estado ganándole al sistema, que es la violencia escolar. Por más que han tratado de hacer, por más estrategias que se han buscado, cada día se escuchan en la noticia de que un estudiante agredió a otro dentro del plantel escolar, que un estudiante, bueno,
aquí pasó, o sea, recientemente una noticia de que un estudiante asesinó a otro, me parece, en Cienfuegos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar hoy sobre la violencia escolar, prevención, se titula el tema, desde la familia y escuela, porque, señores, el trabajo no solo es de los maestros, hay que trabajar en conjunto con la escuela. Y hoy nos va a hablar la licenciada Dircia Paulino de este tema. Primero vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Dircia. Muy buenos días a todos, un placer para mí estar por acá. Hacía mucho que no estaba por acá, pero ya estamos, me hacía falta estar por acá, un placer. Qué bueno. Tú sabes que eres de la casa, así claro. que bienvenida. Bien, para dar inicio a la entrevista de hoy, licenciada, ¿cómo define la violencia escolar desde una perspectiva psicológica y educativa? Bien, la violencia escolar de manera general la podemos definir como toda conducta que busque de manera intencional y repetitiva causarle daño a un tercero. En este caso, como estamos hablando del ambiente escolar, puede ser a un compañero o hasta a un maestro. Este tipo de violencia se puede manifestar a través de golpes, a través de expresiones, vamos a decir, despectivas, a través del bullying, que requiere, por ejemplo, amenazas, tratar de que el otro se sienta inferior, excluirlo, etcétera. O sea, la violencia se puede manifestar de diferentes maneras, pero el fin de la violencia es causar daño de manera intencional, muchas veces de manera consciente. A veces la gente lo dice que inconscientemente, pero muchas veces la persona que agrede está consciente de lo que está haciendo, de manera repetitiva en contra de una persona, que en este caso puede darse de estudiante a estudiante o de maestro hacia estudiante o viceversa. Ya después que ustedes intervienen, evalúan estos niños, ¿cuáles son al final las causas más frecuentes por las que ellos ejercen esas violencias? Bueno, el factor familiar es un factor 1A, como se dice, en el ámbito de por qué ocurre la violencia. Porque, por ejemplo, un niño que viene de una familia, vamos a decir, disfuncional, donde ve constantemente violencia, ya sea verbal, que se agreden con expresiones o malas palabras o expresiones despectivas, o ya sea que se agredan físicamente, por ejemplo, los padres, o que le agredan a él, eso es algo que va a incitar más violencia. También, por ejemplo, un niño que venga de una familia donde no haya límites, donde él no tenga límite, no tenga una supervisión, no haya una comunicación con el niño. Estos son factores que inciden a la violencia, pero la familia es el factor 1A, porque un niño que venga de una familia disfuncional, donde no se preocupen por él, donde no le coloquen límites, donde lo agredan y él vea agresión, pues como sabemos, violencia incita más violencia. Entonces el factor familiar es un factor 1A a la hora de ver por qué ocurre la violencia en ese niño o niña. Tú sabes, sí, Anita, sí. Tú sabes que muchos niños utilizan la violencia, no solo la violencia física, y a veces se dan situaciones en las escuelas y muchos padres dicen, no, pero él no lo agredió, él solo le dijo una mala palabra o le dijo, se da lo que es el bullying también. ¿Cuál de las violencias impacta más de manera negativa en el niño? La física, la verbal, está también la violencia psicológica. ¿De qué manera afecta la violencia verbal en los estudiantes? Muy bien. En adición a eso, como sabemos, existen diferentes tipos de violencia. La física, como usted mencionó, que es la más evidente, en el sentido de que al niño puede ser que se le golpee. Muchas veces en la violencia física hay armas punzantes, armas de fuego, que ya esos son extremos. Está la violencia verbal, que es cuando se agrede básicamente con palabras, se le dicen palabras obscenas o se disminuye a esa persona. Y la violencia psicológica o emocional, que ya a esta persona se le amenaza, se trata de que se siente inferior, etcétera. Ahora bien, yo digo que todos los tipos de violencia afectan a la persona de una manera u otra, porque la violencia física es la más evidente, pero claro que afecta a la persona, la verbal también. Pero yo digo que una violencia a la cual tenemos que prestarle mucha atención es a la psicológica o la emocional, porque es un tipo de violencia que no se ve físicamente, nosotros no vemos el golpe, no escuchamos quizá la palabra obscena,
pero va trabajando la mente del niño, va trabajando su autoestima, va trabajando su autovalía como persona, y muchas veces estos niños que son, por ejemplo, víctimas de violencia psicológica, que puede ser lo que llamamos bullying, hemos visto muchas noticias que terminan desafortunadamente quitándose la vida porque nunca hablaron, nadie se dio cuenta de esto, y ya llegan a un extremo de que no pueden aguantar todo eso y terminan desafortunadamente lastimándose a sí mismos. Entonces yo digo que un tipo de violencia que tenemos que prestarle mucha atención es a la psicológica o emocional, porque no es evidente, pero sus consecuencias son muy, muy negativas. Dice, actualmente en las escuelas, en estos tiempos, tienen psicólogos que antes no había. Antes era simplemente el profesor. Claro, cuando yo estudié no había psicólogo. Exacto. El cuco era la directora o el director. Y tú eres joven. O el orientador, orientador era que había. Exactamente. Entonces, fíjate qué pasa. En el caso del bullying, generalmente es el que termina en violencia, porque te hacen bullying, tú vas llevando la situación hasta un momento. ¿No entiendes tú que ya con todo este personal en una escuela como psicólogo y demás, cuando un profesor identifica que los niños le están haciendo bullying a otro niño, no debieran inmediatamente intervenir eso y tratar de que el bullying pare antes de que haya un desenlace ya fatal? Bueno, eso es lo ideal, que inmediatamente se identifique que hay un niño que está siendo víctima de bullying o una niña. Ambas partes, tanto la víctima como el que está ocasionando el bullying, se llamen a cápite y se trate de solucionar dicha situación. Muchas veces no se interviene a tiempo, no se realiza una intervención oportuna, entonces vienen estos desenlaces, porque algo que también aquí pasa mucho, desafortunadamente en nuestro país, es que el bullying lo tenemos como un poco normalizado, porque decimos, no, los dominicanos somos así, de que yo te digo esto, yo te digo aquello, y eso es atento a relajo, pero hay un punto hasta donde llegue el relajo, porque quizás usted me pueda decir un nombre, digamos que despectivo entre comillas, y yo no me sienta mal, porque me causa quizás risa, pero hay que ver ya qué otras palabras usted puede utilizar para referirse a mí, que ya ahí es donde comienza el bullying. Entonces eso pasa muchas veces en las escuelas, que los psicólogos o el personal docente dicen, no, eso es relajando, eso es un relajo entre amigos, eso no es nada, que los niños ahora están muy sensibles, pero hay que tener ese ojo clínico para ver cuándo es, un relajo entre amiguitos y cuándo ya es una situación que requiere una intervención para que no escale a algo mayor. Entonces el punto aquí es no normalizar el bullying, porque eso es lo que pasa, que muchas veces lo normalizamos y por eso no se interviene a tiempo. Exactamente. Licenciada, señales tempranas que pueden indicar que un niño o adolescente está involucrado en situaciones de violencia escolar, ya sea como víctima o agresor, ¿y qué factores familiares pueden aumentar el riesgo de esas conductas violentas? Sí, entre las señales tempranas, en primer lugar, se refleja mayormente en el ámbito conductual. Por ejemplo, hay muchos niños que cuando están siendo víctimas de bullying, su rendimiento escolar baja, obviamente, presentan negatividad a la hora de ir a la escuela, prefieren no ir a la escuela, no se sienten cómodos, muestran esa resistencia. Evitan también quizá estar con ciertos compañeritos, porque quizá esa persona o ese grupo de chicos o chicas es que están siendo violentos con él. También muchas veces al estar bajo tanta presión y tanto estrés debido a la situación de violencia que se están dando, puede ser que inicien a somatizar y comiencen a dolerle la cabeza, a tener dolores de barriga, a perder el apetito, etcétera. Y esto usualmente se ocasiona más, se ve afectado más el rendimiento escolar en el ámbito general. Entonces, cuando vemos estas señales, es importante tener en cuenta, porque muchas veces, a veces lo normalizamos, como decía anteriormente, pero debemos de tomar en cuenta esa situación. Y como dije anteriormente, el ámbito familiar es muy importante para evitar esa situación, porque, por ejemplo, si yo noto esta situación en mi niño o de que está presentando estas conductas que antes no presentaba, hay que tomar cartas en el asunto, ver qué es lo que está pasando, si es que el niño le está pasando algo en la escuela, hablar obviamente con las autoridades del centro. Y obviamente hablar con el niño y no invalidar, porque muchas veces cuando el niño o la niña quiere expresarse con sus padres, decimos, no, que eso es normal, como decía anteriormente, pero validar siempre las emociones del niño, las experiencias del niño
y tratar de buscar una solución oportuna para que no escale algo mayor, que es lo que desafortunadamente estamos viendo en la noticia día tras día. Mira, tú sabes que en las escuelas las aulas están sobrepobladas, o sea, tú tienes una sola maestra para 35 niños. Y hasta más. Sí, entonces, a veces a mí me dio mucha pena con un caso de una maestra que se dio una situación con un niño, con 2 niños en la escuela, en donde uno de los niños salió agredido muy fuertemente. Y a la maestra, la madre de hecho la sometió por descuido. Muchos maestros siempre se han quejado de esto, de la cantidad de niños que tienen en las aulas y que no pueden. Esto pasa también con la persona cuando tienen un niño en condición o 2 niños en condición de discapacidad, que tienen que dedicarle el tiempo. Entonces, mi pregunta es, ¿tú piensas que el Ministerio de Educación o el sistema en sentido general, también los colegios, deben tomar en cuenta esta parte sobre la población de los estudiantes? O sea, ¿qué tú recomiendas? ¿Qué cantidad de estudiantes para mantener un clima escolar sano, tranquilo? ¿Qué cantidad de estudiantes es lo adecuado? Y también un mensaje para esos maestros y para estas autoridades sobre qué protocolo, qué medidas deben tomar cuando tienen estos casos de niños que son súper violentos, que ha pasado en otras ocasiones, y cuando ellos, o sea, qué hacer, qué estrategia tomar cuando se dan esta situación para elevarla a las autoridades. Bien, sobre la población estoy de acuerdo con usted, es una situación que debe tomarse carta en el asunto, porque en una aula un solo maestro para 35, por ejemplo, hace poco mi mamá es maestra, ella ya no está en las aulas, pero yo recuerdo que ella una vez comentaba que ella daba un 5º grado y tenía en una tanda en la mañana 45 estudiantes y una tanda en la tarde tenía casi 50. Mi mamá que es pequeña, entre tanto estudiante ni se veía. Y ella llegaba a la casa, la pobre, saturada. No, que por eso ella dijo, yo voy a coger coordinación ya, porque ya en las aulas tanto estudiantes. O sea, ya no se veía. No, de verdad, no se veía entre tanto. Entonces, por ejemplo, una situación que se dé entre X cantidad de estudiantes, como un maestro la va a poder manejar y hay que ponerlo en su lugar. Sobre la cantidad ideal, muchos maestros dicen que, por ejemplo, depende del grado, obviamente, porque, por ejemplo, un grado de preescolar no puede tener la misma cantidad de estudiantes que un grado, por ejemplo, de un 5º grado, porque a los niños hay que tenerle mayor atención. Pero quizá yo sé que existen los protocolos de que cada aula debe tener X cantidad de estudiantes. No voy a decir un número porque como no soy maestra y no he estado mucho en las aulas, no sé específicamente quizás qué número con ellos se sientan cómodos, pero sabemos que 35 estudiantes, 30 estudiantes para un maestro no es lo ideal, porque es muy difícil manejar esa cantidad de estudiantes. Y definitivamente las autoridades deberían de tomar cartas en el asunto, porque las situaciones de violencia en las escuelas han escalado a una magnitud magistral, han escalado a una magnitud que cada día los casos son peores, vemos más y más violencia. Entonces, tener un protocolo y en las escuelas que se trabaje lo que es la educación emocional, la inteligencia emocional es muy importante, porque muchas veces todo esto detona, porque son jóvenes que vienen con conflicto ya desde el hogar, y no tienen ese manejo para saber cómo expresarlo, para saber cómo manejar sus emociones, y ahí es donde entra el rol del psicólogo, del orientador, del cuerpo docente, para brindar una intervención oportuna. Yo siento que trabajar la educación emocional, la inteligencia emocional, el aprender a cómo gestionar todo eso que quizás sentimos, que terminamos agrediendo al otro, en vez de llegar a la agresión, trabajar diferentes técnicas, que hay muchas, para no llegar a ese extremo. Y ya si vemos que un caso de un niño que es sumamente violento, que se sale de las manos del psicólogo o orientador de centro, pues referirlo donde un especialista que pueda darle una intervención más oportuna al niño. Hay un fenómeno del que se habla poco y que yo quiero traer aquí. De hecho, no es una pregunta, es simplemente un comentario sobre los nuevos padres. No sé si ustedes han notado, los padres anteriormente, en nuestra época, cuando un niño tenía una mala actuación en la escuela, pues sencillamente
lo castigaban y hacían lo que tenían que hacer para que el niño tuviese una buena conducta. Pero, ¿y este fenómeno de estos padres que atacan a los maestros peleando y llevan hasta la familia para pelear con el maestro y los demandan? Y estos padres que si su niño peleó con otro niño, ellos van a pelear con el niño. Un papá peleando con un niño de 8 años porque dice que atacó a su niño. Y también ese padre que se comporta de un modo infantil, como si él quisiera ser el niño que él tiene estudiando en la escuela. Posiblemente el fenómeno y el problema mayor de la educación moderna esté no en los niños, porque los niños siempre van a ser los niños. Posiblemente con quien nosotros tengamos que trabajar más para evitar toda esta problemática de la educación, sea con los padres que con los niños, porque los niños siempre van a ser lo que son, niños, y se van a comportar como lo que son, niños. Pero ¿y estos padres tan infantiles, qué vamos a hacer con ellos? No, y los niños reflejan lo que pasa en su mayoría en el hogar. Y ahí entra, por ejemplo, los diferentes estilos de crianza que tenemos. Hay padres que quieren ser muy permisivos, todo es, su niño tiene razón, lo que diga su niño, y lo que diga su niño eso es cruz y raya, como se dice. Entonces hay que poner límites. Sí, obviamente no es que vamos a poner a nuestro hijo como el malo de la película, pero también ser objetivos a la hora de que ocurra una situación. Es como dice Ramón, hay padres que un niño llega, por ejemplo, con un aruñacito, vamos a decir, hacia casa, de que quizás se hizo hasta jugando, y van a la escuela, le arman una boca al maestro, al psicólogo, al orientador, antes de llegar, preguntar, ver qué pasó, o quizá preguntar al mismo niño, porque quizá el mismo niño hubiera dicho, no, yo me caí, estaba jugando, me hice eso. Entonces los niños son el reflejo de los padres, y muchas veces la escuela quizás está haciendo un buen trabajo, pero los padres no se involucran. Entonces, por eso el tema es la violencia, para erradicarla o para trabajarla, se debe trabajar desde la familia, porque la familia es un papel muy importante, y desde la escuela. Pero desde la familia con padres que se involucren, que sean objetivos, que colaboren y que entiendan el papel que está haciendo la escuela, y la escuela también que entiende el papel tan importante que tienen los padres. ¿Cuándo es necesario derivar a un estudiante a atención psicológica especializada? Muy bien, hay muchos casos que, como decía anteriormente, ya se salen de las manos de los psicólogos. Porque, por ejemplo, cuando vemos un niño que presenta conductas violentas muy persistentes y muy marcadas, al punto de que esas conductas, ya indican quizá un cierto peligro para sus compañeros. Cuando el niño también muestra esa agresividad intensa, esas dificultades a la hora de socializar, cuando vemos que esta conducta está muy, muy, muy marcada, y quizá ya se han dado varios sucesos de violencia con esa persona, y a pesar de que la escuela ha intervenido, se siguen dando esos sucesos, es bueno ya derivar donde un especialista que quizás pueda tener un mejor manejo, o que tenga quizás más conocimiento del tema. Y muchas veces estas conductas violentas se ven de la mano con síntomas de estrés, de ansiedad, en ocasiones de depresión también. Y es bueno que ya un especialista lo manejen fuera del centro, porque sabemos que desafortunadamente las herramientas que tienen los psicólogos en la escuela son un poco limitadas, y es bueno ya derivarlo de una persona que pueda darle una intervención más oportuna y especializada. Antes del mensaje final, recordar a los oyentes que la Regional 08 del Ministerio de Educación es la única regional que cuenta con un centro especializado que puede ofrecer estos servicios. De hecho, Dircia es una de las psicólogas que trabaja intervención, y ahora mismo tiene bastante estudiantes que son sus pacientes. Y hago este comentario para volver a lo mismo sobre la situación actual que está viviendo el Centro de Capacitación para Ciegos. ¿Qué mensaje clave le daría a las familias, ya para concluir, para construir entornos educativos seguros y libres de violencia? Sí, es muy importante fomentar la educación emocional, la inteligencia emocional, trabajar eso. Aquí no se le da la importancia necesaria al manejo de las emociones, a que yo tenga una buena inteligencia emocional, a que yo tenga una buena educación emocional. Aquí a eso no se le da la importancia necesaria. Entonces, tanto las familias como los padres, tratar de involucrarse en la crianza de sus hijos,
qué le pasa a su hijo. Si usted ve que su hijo está cabizbajo, se muestra ansioso, quizá muestra alguna conducta de violencia, involúcrese en la crianza de su hijo. No solamente de que, hola, mijo, ¿cómo tú estás? O tratar de comunicarse. Y en el caso de la escuela, estar atento a cualquier situación que pase, tener normas claras, tener consecuencias una vez que ocurra algo. Y no normalizar algo porque simplemente eso es normal en este país. Siempre tratar de involucrarse con los estudiantes, los padres con sus hijos para evitar cualquier situación. Y ya si usted ve que hay una situación que escala mayor, pues vaya donde el psicólogo, brinde una intervención oportuna. Allá, por ejemplo, en CECAPSI tenemos un departamento muy bueno, muy excelente, no porque yo esté en él, pero aunque yo no esté en él, está muy bueno y muy excelente, en donde se brinda una intervención muy adecuada, muy oportuna, y que se trabaja en esas situaciones para tratar de disminuir un poquito tanta violencia que hay. Pero tratar de trabajar, yo digo, las emociones, la educación emocional, la salud mental, la inteligencia emocional, que es algo que hace mucha falta en nuestro país, desafortunadamente. Señores, con esa opinión cerramos la entrevista con la licenciada Dilcia Paulino. Gracias, licenciada. Excelente. Gracias a ustedes. Usted está escuchando Capacidades al Límite. El Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar los servicios de evaluación e intervención psicológica y asistencia médica, ubicados en la calle Mella, esquina Independencia, número 48, tercer nivel, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. 809-582-8614 u 809-724-0968. Personas con discapacidad o referidas del Ministerio de Educación no pagan. En CECAPSI seguimos haciendo de la inclusión un compromiso de todos. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Tiempo de analizar los acontecimientos en Capacidades al Límite. Panorama actual. De gratitudes, ingratitudes y otras cualidades humanas. Decía el filósofo Marco Tulio Cicerón, considerado el mejor orador de Roma de todos los tiempos, que la gratitud no solo es la mayor de las virtudes, sino que es la madre de todas las demás. Mientras que la ingratitud, según la define Lisandro Prieto Femenía en el periódico electrónico El Litoral de Argentina, es la ausencia de agradecimiento o la falta de reconocimiento hacia un favor recibido gratuitamente a cambio de nada más que un sencillo gracias. Pero no son mis palabras las que hoy van a explicar el significado profundo de la gratitud y de la ingratitud humanas. Para ello cuento hoy con un escritor de la Edad Media, el español don Juan Manuel, sobrino del rey Alfonso X el Sabio, y quien entre 1330 y 1335 publicara un libro inspirado en los árabes de nombre El Conde Lucanor, en el que cuenta 51 historias, todas con una enseñanza moral al final del relato. Cuento además con el genial escritor argentino Jorge Luis Borges y su versión personal de la misma historia con el cuento El Brujo Postergado. La historia es la siguiente. Un sacerdote, deán, es como le llaman en el relato, tenía codicia de aprender el arte de la magia negra. Oyó decir que don Illán de Toledo la sabía más que ninguno. Fue a Toledo a buscarlo. El maestro lo recibe con amabilidad extrema, pero les recordó que quienes han prosperado mucho, cuando consiguen todo lo que desean, suelen olvidar rápidamente los favores que han recibido, por lo que no confiaba en que cuando el sacerdote hubiese aprendido con él aquella ciencia, no quisiera hacer lo que ahora le prometía. Entonces el sacerdote le aseguró que por mucha dignidad que alcanzara, no haría sino lo que el mago le mandase. El maestro aceptó enseñarle aquella ciencia en un lugar muy apartado que le mostraría por la noche donde había de retirarse hasta que la aprendiera. Luego, cogiéndolo de la mano, lo llevó a una sala y cuando se quedaron solos llamó a una criada a la que pidió que les preparase unas perdices para la cena, pero que no las asara hasta que él se lo mandase. Después entraron los dos por una escalera de piedra muy bien labrada. Al final de la escalera encontraron una estancia muy amplia, así como un salón muy adornado.
donde estaban los libros y la sala de estudio en la que permanecerían. Mientras estaban sentados, entraron 2 hombres y le dieron al sacerdote una carta de su tío el arzobispo en la que le comunicaba que estaba enfermo y que rápidamente fuese a verlo si deseaba llegar antes de su muerte. Al sacerdote esta noticia le causó gran pesar, no solo por la grave situación de su tío, sino también porque pensó que tendría que abandonar aquellos estudios apenas iniciados. Pero decidió no dejarlos tan pronto y envió una carta a su tío como respuesta a la que había recibido. A los 3 o 4 días llegaron otros hombres a pie con una carta en la que se le comunicaba la muerte de su tío el arzobispo y la reunión que estaban celebrando en la catedral para buscarle un sucesor que todos creían que sería él con la ayuda de Dios, y por esta razón no debía ir a la iglesia, pues sería mejor que lo eligieran arzobispo mientras estaba fuera de la diócesis que no presente en la catedral. Al enterarse el mago de que habían elegido como arzobispo a su alumno, se dirigió al nuevo arzobispo y le dijo que agradecía mucho a Dios que le hubieran llegado estas noticias estando en su casa y que pues Dios le había otorgado tan alta dignidad, le rogaba que concediese su vacante como deán a un hijo suyo. El nuevo arzobispo le pidió a don Illán que le permitiera otorgar el puesto a un hermano suyo, prometiéndole que daría otro cargo a su hijo. De ese modo, y ascendiendo cada vez más en el escalafón eclesial, llega el alumno a cardenal y finalmente a papa, sin todavía cumplirle al mago ninguna de las promesas de ayuda que le había prometido. Entonces don Illán le dijo que ya no podía poner más excusas para cumplir lo que le había prometido tanto tiempo atrás, contestándole el papa que no lo apremiara tanto, pues siempre habría tiempo y forma de favorecerle. Don Illán empezó a quejarse con amargura, recordándole también las promesas que le había hecho y que nunca había cumplido, y también le dijo que ya se lo esperaba desde la primera vez que hablaron, y que pues había alcanzado tan alta dignidad, seguía sin otorgar ningún privilegio, y que él ya no podía esperar de él ningún favor. El Papa, cuando oyó hablar así a don Illán, se enfadó mucho y le contestó que si seguía insistiendo, le haría encarcelar por mago y por hereje. Esto es, por llevar opinión contraria a la fe establecida, lo que podría acarrearle cárcel, tortura o la hoguera a don Illán. Pues bien sabía él, como en Toledo todos le tenían por practicante de la magia negra y mago durante toda su vida. Al ver don Illán qué pobres recompensas recibía del Papa, a pesar de cuanto había hecho, se despidió de él, que ni siquiera le quiso dar comida para el camino. Don Illán entonces le dijo al Papa que como no tenía nada para comer, habría de echar mano a las perdices que había mandado asar la noche que él llegó, y así llamó a su criada y le mandó que asase las perdices. Cuando don Illán dijo esto, se encontró el Papa como por arte de magia en Toledo como sacerdote todavía, y tal como estaba cuando allí llegó, siendo tan gran su vergüenza que no supo qué decir para disculparse. Don Illán lo miró y le dijo que bien podía marcharse, pues ya había comprobado lo que podía esperar de él. Don Juan Manuel resume el final de este relato en 2 versos que dicen así: cuanto más alto suba aquel a quien ayudéis, menos apoyo os dará cuando lo necesitéis. Pero la ingratitud no solo es un mal del ámbito político ni eclesiástico, lo es también de las personas cercanas, de los amigos, de los hijos, de la pareja, de los padres y de los hermanos. Es un mal que se ha generalizado y, como nos recuerda el autor del artículo, la ingratitud como forma decadente de estar en el mundo, publicado en el diario Litoral ya citado, él dice: ¿por qué necesitamos reflexionar sobre la ingratitud hoy? Y se responde que es porque estamos atravesando por el individualismo y la atomización social mediante una ética que valora desmedidamente una falsa autonomía personal y el éxito individual e indivisible, lo cual nos ha llevado a considerar la gratitud como una debilidad o una concesión de dependencia de los demás, pues los ingratos consideran que la buena gente es idiota y hay que sacar provecho a más no poder de ello. Lo triste de todo es no poseer el poder de don Illán de Toledo para desenmascarar a tiempo a tanto ingrato que pulula como la mala hierba por esta fauna de locos
en que se ha convertido nuestro país. Cierro con una frase del artículo citado que dice así: está bien con celebrar cierta independencia y algún que otro supuesto autoempoderamiento, pero considerar que ese es el fin de la vida misma nos ha empujado a una nauseabunda visión de las relaciones humanas como una transacción bancaria, donde el agradecimiento solo existe en un vínculo de reciprocidad directa de yo te doy si tú me das, y no en una apreciación genuina de las relaciones humanas que deje de ver al otro como una cosa útil, y digo yo, y empieza a verlo como un ser humano digno, esto es, como una persona. Con esto despedimos Capacidades al Límite por el día de hoy. Usted está escuchando Capacidades al Límite. Éxitos 90.